Mi nombre es Marcus, y vi a Jesús ser crucificado. Desde las alturas del Capitolio, la vista de Roma se extendía ante mí, majestuosa y eterna. Como centurión del ejército romano, estaba acostumbrado a obedecer órdenes y cumplir con mi deber sin cuestionarlo. Pero cuando el prefecto Pilato me llamó a su presencia y me encomendó una tarea especial para la festividad de la Pascua, no podía imaginar la cadena de eventos que se desencadenaría. «Marcus», dijo Pilato con voz firme pero tranquila, «necesito que tú y tu unidad viajen a Jerusalén para mantener el orden durante la festividad de la Pascua. Las multitudes pueden volverse tumultuosas en esta época del año, y no podemos permitir disturbios que pongan en peligro la paz del imperio». Asentí con solemnidad, consciente de la importancia de nuestra misión. Pero entonces Pilato me miró fijamente y agregó: «Además, hay otro asunto que requiere su atención. Un hombre llamado Jesús ha sido arrestado por blasfemia y sedición. Necesito que te asegures de que sea crucificado según nuestras leyes y tradiciones». El nombre de Jesús me resultaba familiar, aunque no podía recordar por qué. Pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Pilato continuó hablando, explicando la situación en Jerusalén y la importancia de mantener el orden público a toda costa. Salí del Capitolio con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Jerusalén era una ciudad lejana y desconocida para mí, y la idea de tener que lidiar con disturbios y tensiones políticas me llenaba de aprensión. Pero más que eso, había algo en la tarea que se me había encomendado que no cuadraba con mi sentido de la justicia y la moralidad. A medida que nos preparábamos para partir hacia Jerusalén, hablé con mis hombres sobre nuestras órdenes. Todos compartían mi preocupación por la tarea que se nos había asignado, pero también entendían la importancia de cumplir con nuestros deberes como soldados romanos. El viaje a Jerusalén fue largo y agotador, pero finalmente llegamos a la ciudad en vísperas de la festividad de la Pascua. Las calles estaban llenas de gente que se apresuraba a prepararse para las celebraciones, pero también había una sensación de tensión en el aire, como si el menor incidente pudiera desencadenar el caos. Nos instalamos en nuestras tiendas en las afueras de la ciudad y nos preparamos para lo que sabíamos que serían días difíciles por delante. Pero mientras observaba las murallas de Jerusalén desde nuestra posición, no pude evitar sentir un profundo sentido de inquietud por lo que nos esperaba. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas sobre Jerusalén, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué nos depararía el destino en esta ciudad antigua y llena de misterio? Solo el tiempo lo diría, pero sabía que estábamos a punto de embarcarnos en una jornada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras nos preparábamos para la tarea que se nos había encomendado en Jerusalén, sentía que una nube oscura se cernía sobre nosotros. Había algo inquietante en la orden del prefecto Pilato de asegurar la crucifixión de un hombre llamado Jesús. A medida que nos adentrábamos en la ciudad, la inquietud en mi corazón solo crecía. La festividad de la Pascua estaba en pleno apogeo cuando llegamos a Jerusalén. Las calles estaban abarrotadas de peregrinos que habían venido de todas partes para celebrar la ocasión sagrada. Pero a pesar del bullicio y la alegría que impregnaban el aire, también podía sentir la tensión palpable entre la gente. Nos dirigimos al lugar conocido como el Gólgota, donde se llevaría a cabo la ejecución de Jesús. El ambiente allí era sombrío y opresivo, y el sonido de martillos y gritos llenaba el aire. Me estremecí al pensar en lo que nos esperaba allí, pero sabía que debíamos cumplir con nuestra tarea, por desagradable que fuera. Cuando llegamos al lugar de la crucifixión, me encontré cara a cara con Jesús por primera vez. Estaba rodeado de soldados y prisioneros, pero había algo en su presencia que era diferente, algo que me atrajo hacia él de una manera que no podía entender. Sus ojos, llenos de compasión y serenidad, me miraron como si pudieran ver directamente en mi alma. Mientras observaba cómo Jesús era clavado en la cruz, algo en mi interior comenzó a cambiar. A pesar del sufrimiento atroz al que estaba siendo sometido, irradiaba una paz y una dignidad que me dejaron asombrado. ¿Cómo podía este hombre mantener su compostura en medio de tanta agonía? Cuando finalmente la cruz fue levantada en posición vertical y Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra, una sensación de profundo pesar se apoderó de mí. No podía apartar la mirada de él, incluso cuando los demás soldados y espectadores se alejaban de la escena, incapaces de soportar el horror que se desarrollaba ante sus ojos.
Me quedé junto a la cruz de Jesús durante horas, observando en silencio mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. A medida que caía la noche y las estrellas salían a relucir en el cielo oscuro, me encontré reflexionando sobre todo lo que había presenciado ese día. ¿Quién era este hombre llamado Jesús? ¿Y por qué había sido condenado a morir de una manera tan cruel y humillante? ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? Estas preguntas resonaban en mi mente mientras observaba la figura solitaria en la cruz, iluminada por la luz de la luna. Y entonces, en un momento de claridad repentino, lo supe. Jesús no era un criminal ni un agitador político, como se le había presentado. Era algo más, algo mucho más grande de lo que podía comprender en ese momento. Era el Hijo de Dios, enviado a la tierra para redimirnos de nuestros pecados y mostrarnos el camino hacia la salvación. Con esa revelación, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no podía seguir viendo a Jesús como un enemigo o un criminal. Lo veía ahora como un ser divino, digno de mi respeto y admiración. Y aunque no entendía completamente el significado de su sacrificio en ese momento, sabía que debía seguirlo y honrarlo de alguna manera. Así que me arrodillé junto a la cruz de Jesús, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de arrepentimiento y esperanza. Le pedí perdón por mi papel en su crucifixión y prometí vivir el resto de mi vida de acuerdo con sus enseñanzas y su ejemplo de amor y compasión. Y mientras permanecía allí, en silenciosa contemplación ante la cruz de Jesús, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había sido testigo del poder transformador del amor de Dios y estaba decidido a llevar ese mensaje al mundo, sin importar cuál fuera el costo. A medida que el sol se ponía sobre Jerusalén y la noche envolvía la ciudad en su manto oscuro, me encontré luchando con emociones encontradas. Había presenciado la crucifixión de Jesús, y aunque mi mente intentaba procesar lo que había visto, mi corazón estaba lleno de dudas y confusiones. En el campamento romano, rodeado por el bullicio de mis compañeros soldados y el crepitar de las hogueras, me sentía como si estuviera en medio de una tormenta interna. Por un lado, estaba mi lealtad al Imperio Romano y mi deber como centurión de seguir las órdenes del prefecto Pilato. Por otro lado, estaba mi conciencia, que me instaba a cuestionar la justicia de la crucifixión de Jesús y mi papel en ella. Me retiré a mi tienda, buscando soledad y silencio para reflexionar sobre lo que había presenciado. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes de Jesús en la cruz, su rostro marcado por el sufrimiento pero radiante de paz y perdón. ¿Cómo podía un hombre soportar tal agonía con tanta dignidad y serenidad? Por primera vez en mi vida, me encontré cuestionando las enseñanzas y las prácticas del Imperio Romano. Si Jesús era realmente el Hijo de Dios, como había empezado a sospechar, ¿qué significaba eso para mí como soldado romano? ¿Cómo podía reconciliar mi lealtad al imperio con mi recién descubierta fe en Jesús como Mesías? La respuesta no era fácil de encontrar. Durante años, había sido entrenado para obedecer órdenes sin cuestionarlas, para seguir las leyes y las tradiciones del Imperio Romano sin vacilar. Pero ahora, enfrentado a la realidad de la crucifixión de Jesús, me di cuenta de que había llegado a un punto de quiebre en mi vida. Pasé la noche en vela, sumido en mis pensamientos y luchando con mis emociones. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Jesús en la cruz y sentía una punzada de culpa y remordimiento en lo más profundo de mi ser. Había sido yo, junto con mis compañeros soldados, responsable de la muerte de un hombre inocente. Al amanecer salí de mi tienda con el corazón pesado y la mente atormentada. Observé a mis hombres mientras se preparaban para otro día de servicio y me di cuenta de que no podía continuar como si nada hubiera pasado. Tenía que enfrentar lo que había presenciado y tomar una decisión sobre cómo proceder. Me dirigí al lugar de la crucifixión, determinado a encontrar respuestas a mis preguntas y a buscar la verdad, cualquiera que fuera. Mientras caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, me sentí como si estuviera caminando hacia mi propio juicio, hacia un destino incierto pero inevitable. Al llegar al Gólgota, me encontré con un grupo de seguidores de Jesús que estaban reunidos alrededor de la cruz. Me acerqué a ellos con cautela, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué tendrían que decir sobre la crucifixión de Jesús y el papel que habíamos desempeñado en ella? Para mi sorpresa, me recibieron con amabilidad y compasión.
Escucharon mis preocupaciones y mis dudas, y me ofrecieron consuelo y orientación en medio de mi angustia. Me hablaron del amor y la misericordia de Dios, y de la esperanza que podía encontrarse incluso en los momentos más oscuros. A medida que conversaba con los seguidores de Jesús, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Había encontrado un lugar donde podía expresar mis temores y mis confusiones sin temor a ser juzgado o condenado. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas que buscaba, me sentí reconfortado por la comunidad de fe que había encontrado entre ellos. Al regresar al campamento romano, sabía que mi vida ya no sería la misma. Había sido testigo de algo extraordinario en la crucifixión de Jesús, algo que había despertado una fe y una convicción en mi interior que no podía ignorar. Aunque enfrentaba un futuro incierto, sabía que no estaría solo en el camino que tenía por delante. Y con esa certeza en mi corazón, me preparé para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera reservado para mí. Después de una noche de agitación emocional y reflexión profunda, me desperté al amanecer con el recuerdo vívido de la crucifixión de Jesús aún fresco en mi mente. Me sentía como si hubiera atravesado un vendaval de pensamientos y emociones, y me preguntaba qué más podría surgir de esta experiencia que había sacudido los cimientos de mi vida. Decidí volver al lugar del Gólgota, donde Jesús había sido crucificado, en busca de alguna respuesta o claridad sobre lo que había presenciado. Cuando llegué al sitio de la crucifixión, me encontré con el grupo de seguidores de Jesús que me había encontrado antes. Su presencia era tranquilizadora, y me sentí atraído hacia ellos como si fueran un faro de luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. Me uní al grupo y escuché atentamente mientras compartían sus experiencias y reflexiones sobre la vida y el ministerio de Jesús. Hablaban con reverencia y devoción sobre su Maestro, describiendo los milagros que había realizado y las palabras de sabiduría que había enseñado. A medida que escuchaba, una sensación de asombro se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que un hombre común y corriente pudiera inspirar tanta pasión y devoción en sus seguidores? ¿Qué era lo que hacía que Jesús fuera tan especial, tan único que la gente estaría dispuesta a seguirlo hasta la muerte? Las respuestas a estas preguntas comenzaron a revelarse lentamente mientras hablaba con los seguidores de Jesús y reflexionaba sobre mis propias experiencias. A medida que profundizaba en las enseñanzas de Jesús y las verdades espirituales que había transmitido, empecé a ver la crucifixión desde una nueva perspectiva. Ya no la veía como un acto de violencia y opresión, sino como un acto de amor y sacrificio supremo. Jesús había elegido morir en la cruz no por algún crimen que hubiera cometido, sino para redimirnos de nuestros pecados y mostrarnos el camino hacia la salvación y la vida eterna. La realización de esta verdad me dejó aturdido y abrumado. Había pasado años siguiendo las órdenes del Imperio Romano y sirviendo fielmente como centurión, pero ahora me enfrentaba a una verdad más profunda y significativa que trascendía las lealtades y las obligaciones terrenales. Me arrodillé junto a la cruz de Jesús, sintiendo un profundo sentido de gratitud y humildad por el sacrificio que había hecho por mí y por toda la humanidad. Había visto la crucifixión como un acto de injusticia y crueldad, pero ahora lo veía como un acto de redención y amor divino. Y mientras permanecía allí, en silenciosa comunión con el Espíritu de Jesús, supe que mi vida ya no sería la misma. Había sido testigo de algo extraordinario en la crucifixión de Jesús, algo que había transformado mi corazón y mi alma de una manera que no podía expresar con palabras. Al regresar al campamento romano esa noche, llevaba conmigo una sensación de paz y plenitud que nunca antes había experimentado. Había encontrado la verdad y la luz en medio de la oscuridad y la confusión, y sabía que nunca más estaría solo en el camino que tenía por delante. Con Jesús como mi guía y mi inspiración, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el destino me presentara, con la certeza de que nunca estaría solo. A lo largo de los años, estuve lleno de paz y serenidad. A pesar de la persecución que aún enfrentaban los cristianos, nuestra comunidad se mantuvo firme en su fe, apoyándose mutuamente y transmitiendo el mensaje de Jesús a las nuevas generaciones.
observaba con alegría cómo la pequeña semilla que habíamos plantado tantos años atrás se había convertido en un árbol frondoso, extendiendo sus ramas por todo el Imperio Romano. La fe en Jesús se expandía cada vez más, desafiando las tradiciones paganas y ofreciendo una alternativa de esperanza y redención a un mundo plagado de violencia e injusticia. Dediqué mis últimos años a escribir mis memorias, con la esperanza de que mi historia inspirara a otros a seguir el camino de Jesús. Relaté mis experiencias como soldado romano, mi encuentro con Jesús y la transformación que experimenté en mi corazón. Compartí las enseñanzas de Jesús, sus milagros y su mensaje de amor y perdón. Mi legado no se limitó a mis escritos. Mis acciones también hablaron por sí solas. Fundé escuelas para enseñar a los niños a leer y escribir, y establecí centros de ayuda para los pobres y los enfermos. Me dediqué a servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Un día, mientras me encontraba rodeado de mis seguidores, sentí que mi tiempo en la tierra llegaba a su fin. Lleno de paz y rodeado de amor, cerré mis ojos y me despedí de este mundo. Mi espíritu se elevó hacia la luz y me reuní con Jesús en el reino celestial. Allí encontré la recompensa por mi fe y mi servicio. Me encontré con aquellos que me habían precedido en el camino y juntos celebramos la victoria del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. Pero incluso en medio de la alegría del reino celestial, no pude evitar pensar en aquellos que aún estaban en la tierra, luchando contra la oscuridad y la desesperanza. Recordé a mis seguidores que continuaban difundiendo el mensaje de Jesús a pesar de la persecución y la adversidad. Decidí que mi trabajo no había terminado. Aunque mi cuerpo había dejado la tierra, mi espíritu seguía vivo y mi legado perduraba. Me convertí en un guía y un mentor para aquellos que buscaban la luz y la verdad, inspirándolos a seguir el camino de Jesús con valentía y determinación. A lo largo de los siglos, seguí vigilando desde el reino celestial, observando con alegría cómo la fe en Jesús continuaba transformando vidas y moldeando el curso de la historia. Vi cómo la iglesia crecía y se expandía, enfrentando desafíos y superando obstáculos con la fuerza del Espíritu Santo. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar lleno de injusticia y sufrimiento, también había esperanza y redención para aquellos que abrazaban el mensaje de Jesús. Vi cómo el amor y la compasión cambiaban corazones y construían comunidades de fe y servicio. En cada acto de bondad y cada palabra de verdad, vi reflejado el legado que había dejado en la tierra. Mi vida había sido una pequeña parte de la historia de la salvación, pero sabía que mi contribución había sido significativa en los ojos de Dios. Y así, mientras contemplaba el mundo desde el reino celestial, me llené de gratitud y humildad por el papel que había desempeñado en el plan divino. Mi vida había sido un testimonio del poder transformador del amor de Dios, y mi legado perduraría por toda la eternidad. Finalmente, me sumergí en la luz eterna del reino celestial, sabiendo que mi viaje había llegado a su fin y que había sido bendecido más allá de toda medida. En la presencia de Dios y de Jesús encontré paz y plenitud y me entregué a la alegría eterna del amor divino. Y así mi historia llega a su conclusión, pero mi legado perdura en el corazón de aquellos que continúan buscando la verdad y siguiendo el camino de Jesús. Que mi vida sea un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz del amor de Dios brilla eternamente, guiando a todos los que la buscan hacia la vida eterna. Amén.